Ahora que tengo aquí a Lina, le quiero hacer otra pregunta que yo tengo muchas dudas y ya es lo importante de tenerla. Acaban de asesinar al candidato presidencial en Ecuador, a Fernando Villavicencio, y lo atribuyen a los cárteles. Yo le pregunto más bien a cómo ve, qué está pasando, qué podemos esperar. ¿Es un problema o es un magnicidio que de pronto sí nos puede impactar? Sí puede impactar en las elecciones mexicanas. Hay elecciones en Ecuador, el próximo año tendremos elecciones, ya lo decía Lina, en la derecha estadounidense, que está muy apuntada con Donald Trump, con Greg Abbott, con Ron DeSantis. ¿Cómo puede impactar este caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, Alina? Mira, yo creo que eso es muy interesante porque además estamos ante unas elecciones en las cuales en Ecuador pues posiblemente regresaba el correísmo, ¿no? Y el correísmo ha tenido definitivamente un panorama bastante cruel durante los últimos años, que estamos hablando de que hoy las declaraciones que está dando Rafael Correa, si bien su plan de retiro era irse a Bruselas, de donde es su esposa, en donde han crecido también sus hijos, ¿no? De alguna forma pues iban a estar allá, pues lo hace ahora desde el exilio, porque aunque quisiera regresar a Ecuador, tiene más de 40 cargos que se les imputaron durante el gobierno de Lenín Moreno, y que uno de ellos, recordarán que hubo un estallido social en octubre del 2019, y en ese estallido murieron muchas personas, y fue un estallido en contra de todas las políticas neoliberales que nuevamente quería restaurar Lenín Moreno, específicamente el retiro, ¿no? El acabar con los subsidios a los hidrocarburos, ir en contra del campo. La gente se levantó, hubo varios muertos, y a quien acusan de esa rebelión, o sea, llegó a tal grado de cinismo el Lenín Moreno, la traición de Lenín Moreno, porque era pues el sucesor de Correa, lo acusan a Correa de influencia psíquica, ¿no? O sea, imagínense qué locura denominado lawfare, esta guerra judicial, que uno de esos 40 cargos es influencia psíquica. Entonces, como Correa, hoy muchos y muchas del correísmo se encuentran exiliadas aquí en México. Hubo un retroceso tremendo de muchísimos años en cuestiones económicas, laborales, obviamente de organización popular. Hubo una persecución, muchos de ellos, insisto, están aquí, empezando por el mismo ex canciller Ricardo Patiño, que fue el que dio asilo a Julian Assange, a quien le dio la nacionalidad ecuatoriana, justamente hizo afrenta al gobierno estadounidense. Él está exiliado también aquí en México. O Gabriela Rivadeneira también, que es una mujer increíble, de verdad, a quien admiro muchísimo, muy capaz, que ella cuenta en este documental que pueden ver, se llama Fuego, se llama, este es el mío, ese es comercial, perdón, se fue a volver, que está gratuito ya en varias plataformas. Ese documental narra cómo ella salió en bicicleta a asilarse a la Embajada de México, ¿no? Sin absolutamente nada. Ella se fue en bici a asilarse, como muchos y muchas de sus compañeras. Hay otros asambleístas, mucha gente que está aquí, dada esa persecución por parte de la traición de Lenín Moreno, quien además entregó a Julian Assange ese gobierno, es decir, hizo todo lo que quiso. Y también los índices, todo esto para decir que los índices de violencia se dispararon desde aquel año 2017 en que regresa Lenín Moreno al gobierno y ha ido en decadencia. Y no es que no haya sido una elección democrática, a mí me tocó cubrir esa elección en Ecuador hace 2 años ya, si no recuerdo, fue por marzo, abril del 2021, estaba yo por Quito, la cual pierde el candidato correísta Andrés Arauz, que ahora es el candidato a vicepresidente de la nueva fórmula del correísmo. En ese momento nuevamente gana, ahora sí, la derecha, hecha y derecha, ¿no? Con Guillermo Lasso, un empresario que había competido ya varias ocasiones contra Rafael Correa en su momento, y ahora gana Guillermo Lasso, y obviamente a quien busca beneficiar son todos esos sectores de las oligarquías en Ecuador. La violencia, insisto, subió, así como la desigualdad, la pobreza. Las imágenes durante la pandemia fueron atroces. La gente moría afuera de los hospitales y los dejaban ahí tirados. Había cajas
con personas muertas sobre las calles, en Guayaquil sobre todo. Es decir, fue catastrófico la gestión de la derecha, como podía esperarse en una pandemia definitivamente, y llegamos a unas elecciones con toda esta persecución. Al correísmo le han quitado su partido político, se lo quedó Lenín Moreno, les han negado registrarse en varias ocasiones con varios nombres, han tenido que hacer alianzas. Imagínense a qué grado llegó, tenían que hacer alianzas con el partido pequeñito de tal población, con una estructura gigante de apoyo al correísmo, pero no los dejaba registrarse, entonces hacían la alianza porque ese partido ya estaba registrado, les daban el registro una semana antes, y así es como llegan a estas próximas elecciones que pues auguran un poco de esperanza para grandes sectores que sean o no correístas. Definitivamente no quieren ya a estos gobiernos. Y ahora pasa esto, que es un candidato que días antes anuncia que había sido amenazado por un cártel mexicano, ¿no? El cártel de Sinaloa, y que dice que, bueno, también a la par había hecho denuncias, eso no hay que minimizarlo, en contra de negocios petroleros, ¿no? Que también sabemos que el petróleo ha sido una mina de oro para grandes empresarios, para grandes charros sindicales y demás durante muchos años en varias partes del país, varios negocios ilícitos, y él había denunciado tanto eso hace unos días como también que ya el cártel de Sinaloa lo había estado presionando, lo había amenazado de muerte. Él dice en una conferencia de prensa donde además estuvieron 3 medios, ¿no? Porque él era un candidato independiente que no se le había tomado, digamos, como los grandes reflectores. Entonces hay 2 denuncias a la par que yo no quiero minimizar, porque si bien el tema de los cárteles es muy particular, pues también el tema de las mafias petroleras, las mafias oligárquicas, también son muy importantes de tenerlas presentes. Yo no soy fiscal, no me toca a mí hacer la investigación, estoy poniendo esto sobre la mesa, pero me queda claro que eso también directamente afecta pues los discursos, ¿no? De hoy quería meterme a ver justamente los periódicos, los titulares ecuatorianos, porque obviamente ahí no somos excepción. En México todo lo que tiene que ver con el narco pues es un tema sumamente delicado que se le atribuye a pues también a las izquierdas, a las derechas, ¿no? Digamos, está imbricado en diferentes facciones, y obviamente el día de ayer, si no me equivoco, Rafael Correa sale en vivo desde Bruselas en una entrevista exclusiva para RT, este medio ruso, pues también condenando, ¿no? Lo que acaba de ocurrir, que no es que nos quede definitivamente otras opciones ni de la izquierda ni de la derecha más que condenar pues este agravio, ¿no? Las imágenes son sumamente fuertes, hay varios videos en donde se ve plenamente el ataque, era un acto de campaña presidencial, la gente corre hacia el interior de donde se encontraba, donde había sido el evento, él se estaba subiendo ya a su camioneta, se estaba retirando y llegan y le disparan, ¿no? Y la gente, bueno, hay varios heridos, ahí se ve gente con sangre corriendo. Es muy fuerte lo que acaba de ocurrir en Ecuador, y sobre todo pues pone en situación, no quiero minimizar la muerte de Villamizar, sin embargo sí creo que pues esto también pone en jaque directamente el proceso electoral, ¿no? Que no sabemos si se va a suspender, si se va a recorrer, si va a pasar algo, ¿no? En lo inmediato, o si esto va a ser motivo para que en caso de que llegara el correísmo, que pues no, perdón por adelantarme, pero es que eso hace la derecha siempre en todos lados, pues si llega a ganar el correísmo pueden adjudicar, ¿no? Que esta ola de violencia pudo haber alterado el proceso. Entonces, pues vaya, está en riesgo el futuro de millones, no del correísmo, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas que pues ya creían que se habían creado mínimas condiciones para que el correísmo llegara, ¿no? Entonces, pues es triste, querido Paco, lo que acaba de pasar, es sumamente complejo. El tema de los cárteles, yo ayer pues también no escatimaba en poner sobre la mesa que vaya, no solo es Ecuador, sino que esto también pues es materia prima para Estados Unidos, que insisten varios sectores reaccionarios, tú los conoces bien, los republicanos sobre todo, que insisten día y noche en que los cárteles tienen que ser nombrados como agentes terroristas, ¿no? En el continente. Eso implicaría la posibilidad de evaluar dentro del Congreso estadounidense pues intervenciones armadas, ¿no? Y si este es un cártel que lleva digamos el mote mexicano,
mexicano, pues esto evidentemente creo que pone a salivar a estos sectores de ultraderecha que les dan razón de que ya no son una amenaza para la seguridad de Estados Unidos solo en México, sino en iba a decir en el mentado, en el afamado hemisferio, ¿no? Que les gusta hablar del hemisferio. Entonces, pues también eso, vamos a ver cómo se mueven las fuerzas de ultraderecha en Estados Unidos, que les encanta que pase actos de violencia en ese sentido para nombrar terroristas, para nombrar amenazas a la seguridad nacional, y así es como han sostenido un bloqueo en contra de Cuba 60 años, así es como han sostenido medidas de verdad tremendas y horribles para Venezuela durante los últimos, al menos casi, desde la era de Barack Obama fue el primero que los nombró una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, las amenazas reales vinieron a partir de 2016, 2017 todavía con Obama, pero sobre todo con Donald Trump. Entonces, esto también va a afectar, creo yo, la política que se niega a morir, ¿no? La doctrina Monroe dentro del continente. Así que no solo es un magnicidio, es el cambio de correlación de fuerzas en lo electoral a nivel nacional en Ecuador, pero también la posibilidad de una intervención estadounidense ahora que todavía está la derecha en el poder en Ecuador, Paco. Alina, mira, ¿qué tal seguimos con el tema internacional? Pero antes, ¿qué tal si vemos un video del que te quiero hacer unas preguntas?